Conocer los milagros del Señor Jesús, así como los días miércoles estamos viendo los milagros del profeta Eliseo. Creo que es de bendición poder analizar nuevamente los milagros del Señor Jesús, y quiero en esta tarde o esta mañana empezar por el último milagro registrado del Señor Jesús. Y le he puesto por título al sermón de esta mañana: a 100 metros de Jesús. Alguno dirá que 100 metros es una distancia corta. Si una mamá manda a comprar a su hijo al kiosco y el kiosco está apenas a 100 metros y el hijo dijera: mamá, es muy lejos, la mamá tomaría la chancleta y le revolearía la chancleta por la espalda. Porque 100 metros nos parece cerca. Si tenemos que mandar a un pibe a comprarnos los mandados para hacer el almuerzo. 100 metros nos parece poco si tenemos un encuentro con el amor de nuestra vida. 100 metros. Vive a la otra cuadra. 100 metros no es nada. Pero permíteme decirte que 100 metros de distancia de Jesús es una gran distancia. De Jesús, tú y yo no nos deberíamos alejar nada. Porque la mínima brecha entre nosotros y Jesús es peligrosa. 100 metros puede ser nada para muchas cosas, pero con Jesús es mucho. Quiero que entiendas esto y utilizaré una metáfora que utilizó Jesús. Jesús se presenta a Él mismo como una planta, como una vid. Dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, son las ramas. Y Jesús es enfático y claro al decir: separados de mí, nada pueden hacer. Tú no podrías cortar una rama de una vid, separarla un centímetro de distancia, atarla ahí a una viga y solamente que haya entre la vid y la rama 1 centímetro de distancia. 1 centímetro de distancia. ¿Tú crees que esa rama tendría vida, los nutrientes de la vid, si estuviera a 1 centímetro de separación? La respuesta es sencilla: no. 1 centímetro de separación de la rama de la vid hace que la rama no pueda nutrirse y pronto morirá. 1 centímetro. Jesús quiere que estemos cerca a Él y corremos el riesgo, cada uno de nosotros, de alejarnos de Jesús. Este milagro que vamos a ver ocurre con los discípulos, con 7 de ellos, a 100 metros de distancia de Jesús. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y permítanme mostrarles por lo menos 3 verdades sobre el esfuerzo que hacemos y los resultados que tiene esos esfuerzos si Dios no está con nosotros. Recuerdo de adolescente un día, nosotros en Lima vivimos en la costa, vivimos muy cerca del mar, pero aún viviendo muy cerca del mar, nunca, y quiero ser claro y enfático, nunca en mi vida he sostenido en mis manos un anzuelo. Nunca en mi vida, soy enfático y claro, nunca en mi vida he sostenido en mis manos un anzuelo. Viviendo a escasos metros del mar, nunca fui a pescar. Y parece que mi padre tampoco. Pero un día se le dio por ir a pescar. Mi padre es un excelente nadador con todas las palabras, pero es el pescador más horrible que hay. Ese día él fue a pescar, nunca tenía un equipo de pesca, así que fue al muelle y compró el hilo de pescar y compró un pequeño anzuelo y una pequeña plomada. Y no sé si compró algunas lombrices y estuvo la tarde intentando pescar y no pescó nada.
Fue la primera y la última vez, hasta ahora, no sé si se anime, que él fue a pescar. Hizo un gran esfuerzo y el esfuerzo no dio resultado. He visto una y otra vez escenas de gente yendo a pescar y que terminan pescando botas, llantas, bolsas, mugre. Y leí el otro día de un tipo que había atrapado un cadáver. Tú puedes ir a pescar y pescar cada cosa extraña. Pero tú no fuiste a pescar eso, fuiste a pescar peces. Y no hay nada más frustrante que no encontrarlos. Este milagro habla del esfuerzo sin Dios. La primera verdad es que todo esfuerzo humano sin la dirección de Dios es inútil. Parece básico, hermano, pero nosotros vivimos haciendo esfuerzos sin Dios. Hacemos grandes emprendimientos y Dios no está allí. Permítame leer el versículo 1 en adelante de este capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades o al mar de Galilea. Sucedió de esta manera. Juan nos cuenta. Dice que estaban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo o el dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, el que está escribiendo, y otros 2 discípulos que no sé quiénes eran. Total 7. ¿Dónde estaban los otros? No lo sé. Judas ya se había ahorcado. Los otros no sé dónde estaban. Entonces Pedro dijo: me voy a pescar. Contestaron los discípulos: nos vamos contigo. Leo de la versión internacional. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Quiero que recuerde que Pedro, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, eran pescadores expertos. Tenían una flota de pesca, tenían más de una barca y se dedicaban a pescar. Pero hace ya 3 años que ellos han dejado ese oficio. Ustedes recordarán en el Evangelio de Lucas capítulo 5 que cuando Jesús se aparece en la vida de Pedro y de Jacobo y de Juan, ellos han estado pescando y no han pescado nada, y Jesús produce el milagro que conocemos como la pesca milagrosa, y dice que ellos dejan las barcas y las redes para seguir a Jesús, a la promesa de Jesús sobre Pedro: Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y Pedro volvió a pescar después de eso solo 2 veces. Se las comentaré en un momento. Pero en esta pesca final, Pedro un día, después de que Jesús ha muerto y resucitado, ha pasado ya una primer manifestación de Jesús. Ahora, en esta aparición de Jesús, Pedro ha tenido una buena idea. Algunos dicen que era mala idea. Luego usted póngale el valor a la idea. Pero un día están ellos ahí reunidos, Jesús no está con ellos, porque Jesús, después de su resurrección, se aparecía esporádicamente a sus discípulos. Jesús no está con ellos, no están todos los discípulos juntos, y Jesús, ausente, permite que suceda esto. Pedro tiene una gran idea, dice: me voy a pescar. Pedro no dice vamos, Pedro dice: me voy a pescar. Y los otros se autoinvitan: vamos. Quiero que note que cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión puede influir sobre otros. Pedro dijo: me voy a pescar. 3 años ellos no habían tomado una red. Y ahora Pedro dice: ¿saben qué, gente? Me voy a pescar. Y los otros dijeron: si tú vas, nosotros también. Y se fueron con él, sin saber que se estaban yendo a embarcar a un nuevo fracaso. Dice la Escritura que esa noche ellos no pescaron nada. ¿Sabían pescar? Claro que sí. ¿Habían pescado muchas veces? Claro que sí. Pero esa noche, sin Jesús de por medio, sin Jesús enviándolos a pescar, ellos no pescaron nada. En el Salmo 127, que es un salmo que escribe Salomón, no David, sino Salomón, que usted conoce bien, aunque capaz no recuerda el número, la Escritura dice:
Si el Señor no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los edificadores. Y si el Señor no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, imagínese hacer todo el esfuerzo por edificar una casa que solamente es una edificación de ruinas. Porque si el Señor no edifica la casa, todo trabajo de edificación es en vano. Imagínese usted tener una guardia entera vigilando la ciudad, pero Dios no la está vigilando. Si el Señor no vigila la ciudad, no importa cuántos guardianes haya, en vano velan. ¿Qué quiere decir este salmo en estos dos versículos? Necesitamos tener al Señor en nuestros esfuerzos. Yo voy a construir un hogar, pero necesito que el Señor lo construya conmigo. Cada ladrillo que ponga lo pondré con el Señor, porque si el Señor no edifica la casa, yo trabajo en vano. Voy a velar, pero necesito que Dios vele conmigo, porque si Dios no vela conmigo, en vano estoy velando. Te pregunto entonces, ¿el Señor está edificando la casa contigo? Porque muchas veces hablamos de casas destruidas, de hogares venidos al suelo, de hogares quebrados. Pero un hogar donde Cristo está no es un hogar en vano. Hemos sacado a Cristo de nuestros hogares. Hemos metido comodidades, hemos metido placeres, hemos metido buenas ideas y hasta psicología tal vez. Pero si el Señor no está allí, es en vano. Como también es en vano que tú cuides a tus hijos, que tú los protejas, si es que tú no estás pidiéndole al Señor, Señor, protégelos. Porque tú puedes hacer tu esfuerzo humano en proteger a tus hijos. Si Dios no los protege, no hay protección que sirva. Tú le tienes que pedir, Señor, ayúdame a proteger a mis hijos. Señor, ayúdame en la edificación de mi casa. No quiero tener un hogar si no es contigo, porque todo esfuerzo humano sin la dirección de Dios es inútil. Y a más claro lo entendamos, hermano, más felices vamos a ser. Necesitamos a Dios en el total de nuestra vida. La segunda verdad que tenemos que reconocer es que muchas de las cosas que hacemos no dan fruto. Y cuando no dan fruto, es necesario hacer un cambio de rumbo. Hermano, alguien dijo que es una locura hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Pero aunque eso suene a locura, y lo es, ¿no es lo que hacemos muchas veces nosotros? Siempre hacemos lo mismo y siempre es el mismo resultado. Pero somos tan sabios y tan orgullosos que no queremos nunca cambiar de dirección. Dice la Escritura que en el versículo 4, al despuntar el alba, Jesús se presentó a la orilla de los discípulos, pero ellos no se dieron cuenta de que era Él. Él les preguntó, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Dice esta versión. Permítame aclararle lo que dice el texto griego. En el texto griego la pregunta es, ¿verdad que no tienen nada que comer? No, muchachos, ¿tienen algo para comer? Si no dice, de verdad que no tienen nada para comer, ¿verdad? Algo así. Un enfático, no tienen. Es como cuando a veces preguntamos y decimos, ¿te fue mal, no? Ya sabemos la respuesta, sí, me fue mal. Jesús les está diciendo, ¿verdad que no pescaron nada, no? No, Señor, no pescamos nada. Es la respuesta. Entonces ellos le dicen, no pescamos nada. Y Jesús le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y al atar la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Hermano, cuando el Señor te dice, tira la red a la derecha, es porque la red no está a la derecha. O está guardada o está a la izquierda, pero hay que tirarla a la derecha. Esto no es un mensaje político que necesitamos virar a la derecha, ¿eh? Yo no me quejaría si tiramos un poco más, pero no va por ahí. Pero en nuestra vida a veces sí necesitamos tirar a la derecha. ¿Saben cómo se llama esta mano? Derecha, ¿verdad?
¿Cómo más se le llama? Diestra, ¿no? ¿Y la otra? Izquierda. O, si esta es diestra, ¿esta qué es? No. Hagan la paralela. Diestra y... Muy bien, María. Muy bien, María. Diestra y siniestra. Ahora, ¿qué es siniestro? Es malo. En la Biblia, la fuerza está en la diestra, a la derecha, no en la siniestra, en la mano mala, en la débil, en la izquierda. Sé que no es para todos esto, pero la Biblia hace este énfasis. No dice la siniestra del Señor es todo poder, sino su diestra es todo poder. Hermano, el poder de Dios es a la derecha. Y hoy algunos tenemos que pegar un giro a la derecha, a la fuerza del Señor, a la fortaleza del Señor. Recuerde lo que estamos hablando. Todo esfuerzo humano sin la fuerza del Señor es inútil. Recuerda que la victoria de la batalla no es con espada, no es con ejército, sino con la fuerza del Señor, con la fuerza del Espíritu de Dios. Hermano, necesitamos un giro en nuestra vida. Decía Hugo, y lo redecía yo ayer, es necesario hacer un alto y soltar cosas. La red a la izquierda hay que soltarla para tirarla a la derecha, donde el Señor nos dice que la tiremos. Si toda tu vida has tirado la red para la izquierda y toda tu vida no ha habido peces, tírala a la derecha. Si ya probaste a la izquierda, tírala a la derecha. Hace un cambio, hermano, hace un cambio en el trato con tus hijos. Si ya probaste una y otra vez esto, pega un cambio. Si ya probaste en tu matrimonio una y otra vez, y no hay nada, pega un cambio. Si ya probaste en tu carrera una y otra vez, pega un cambio. Si ya probaste en tu ministerio una y otra vez, pega un cambio. Hay que pegar un cambio para que el Señor nos permita tener una cantidad grande de peces. En tercer lugar, es necesario que entendamos que la base de toda provisión es Jesús. Dice el versículo 7 que Juan dijo, es el Señor. Ahora, ¿por qué los demás no se dieron cuenta que era el Señor? Permítame decir lo que dice la Escritura. Tan pronto como Simón le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces o de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. ¿Quién estaba en la orilla? Jesús. ¿A cuántos metros? 100 metros. A 100 metros, hermano, no se ve bien una silueta. A 100 metros no se ve bien. Y si a 100 metros no se ve bien, permítanme decir, tampoco se escucha bien a 100 metros. Jesús tuvo que haber pegado el grito y decirles, no pescaron nada, ¿verdad, muchachos? Porque decirlo despacio no iba a ser posible. 100 metros, piense lo que es esto, ¿eh? Usted no podría decir a Hugo que va a 100 metros, Hugo, Hugo. Usted tiene que gritarle para que lo escuche. Eso que podíamos escuchar estando cerca se hace más dificultoso cuando nos alejamos. Y esta es la clave de esto, porque nos estamos alejando del Señor. Pero permíteme decirte que a más te alejas, el Señor no deja de gritar. Pero el Señor no va a gritar en todo momento. Él quiere llevarnos a escucharle de cerca. ¿Recuerdan lo que pasó con el profeta Elías? Dice que Elías se había ido a esconder a una cueva
porque Jezabel le había dicho, mañana a esta hora yo te voy a cortar el cuello. Y Elías está dentro de la cueva deseando morirse. Y de pronto Dios se revela a Elías. ¿Cómo se revela a Elías? Dice que había un viento fuerte, tan fuerte de tal manera que las montañas se partían. Hermano, tú que has visto vientos fuertes, se recordarán el tornado aquí en Ituzaingó. Ese tornado fue poderoso, yo no lo vi. Me dijeron que parecía un campo de batalla al día siguiente, con todo tirado. Pero yo no sé si ese tornado hubiera partido las montañas. No era un gran tornado, sí para tirar árboles, pero para romper montañas, tú tienes que figurarte ese viento. Elías está en la cueva diciendo, me quiero morir, me quiero morir. Y el Señor se le va a revelar y viene un tornado de tal manera que se tenía que mover todo y empezaron a partirse las rocas y las montañas. Y Elías dice, algo pasa, es el Señor. Pero Dios no estaba en el viento. Luego dice que pasó un gran terremoto. ¿Alguno de los que está aquí ha vivido un terremoto? No. ¿Un temblorcito? No se los recomiendo. Yo he vivido como 10. No hay una sensación de mayor inseguridad que cuando se te mueve el piso. Y tú sabes que ese rugido que lo precede puede transformarse en un gran terremoto y hacer que lo que tienes encima se te caiga encima. Si tú no sabes cómo es, permíteme decirte, cuando viene un temblor o un terremoto, lo primero que se escucha es el sonido. El sonido es un gran rugido, es como una turbina de avión, suena. Y de pronto llega el movimiento. Y el movimiento es horrible. Precedido por el sonido, pero luego el movimiento. Y este gran terremoto fue poderoso. Dice que la tierra empezó a temblar, pero el Señor no estaba allí. Y luego empezó a caer fuego, dice, un potente fuego. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Yo no sé si Dios trajo un torbellino de fuego, no sé si Dios hizo que cayera granizo de fuego, no lo sé. Pero había un gran fuego allí, de tal manera que desde dentro de la cueva él veía el fuego afuera, pero Dios no estaba allí. Pero de pronto en un silbido, dice, apacible, Dios se revela a Elías. ¿Y qué le dice Dios a Elías en ese momento en la cueva? Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Permítame preguntarle. Si era un silbido apacible, dice otra versión, era un suave murmullo, ¿cómo hizo Elías para escuchar? Alguien ha dicho con certeza que la diferencia entre la voz natural y el murmullo es que en el murmullo no se utilizan las cuerdas vocales, sino solamente el aire. ¿Sí? Pruébelo. Cuando usted susurra algo, no utiliza las cuerdas vocales, solo el aire. Un susurro es Dani, Dani, sin garganta. Dani, Dani, Dani. Y la pregunta es, Elías, ¿qué haces aquí? No era un grito, Elías, ¿qué haces aquí? Era un, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estaba el Señor para que Elías lo escuchara? Dentro de la cueva. Cerca, a una distancia para que sea oído. Quiero que entiendas esto. Dios puede gritar para que lo escuches, pero Dios prefiere muchas veces revelarse a nosotros en el susurro cercano. Hermano, quiero que entiendas la lección. A más cerca estás del Señor, Él se va a revelar más a ti. Tú le escucharás de una manera poderosa, no cuando Él grita, sino cuando Él susurra. Pero para que Él susurre, tú no puedes estar a 100 metros de distancia. Tú tienes que tenerlo cerca de tu oído. Te pregunto entonces,
¿Cuán cerca está Jesús de ti hoy? O recalculo la pregunta, ¿cuán cerca estás tú de Jesús hoy? ¿Tan cerca para escuchar su murmullo o tan lejos para escuchar su grito? Dice que Él estaba a 100 metros de distancia y Pedro se tiró al agua y nadó los 100 metros y cuando llegó, versículo 9, dice, al desembarcar los discípulos vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan, dijo, algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pero sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando terminaron de cenar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sé que hay un título allí intermedio, pero el título no está en el texto original. El pasaje es un pasaje continuado. Quiero que noten esto. Ellos no sabían a ciencia cierta que era el Señor cuando decidieron tirarse al agua, Pedro. Pero cuando llegan, Jesús está haciéndoles el desayuno. Me encanta este milagro. Ellos llegan de toda una noche de no pescar nada. Toda la noche no pescaron nada. Tenían sueño, tal vez tenían hambre, tal vez habían pasado frío. Parece que Pedro no, porque estaba medio desnudo. Pero llegan y Jesús, que no ha subido a la barca, que no tiene un anzuelo en la mano, Jesús tiene las brasas calentitas, un pescado sobre las brasas y un pan. El sándwich de pescado estaba listo. Pero Jesús le dice, traigan algo de lo que han pescado, que eso también lo vamos a comer. Hermano, quiero ir cerrando esto, haciéndote notar algo. Cuando tú vas a pescar y Jesús no está allí, tal vez tú no pesques nada. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Jesús tiene pescado para dar. Quiero que lo entiendas, ¿eh? Tú puedes ir y hacer el esfuerzo toda la noche para pescar, donde Jesús no te ha mandado a pescar y no pescar nada. Y puedes venir a Jesús y Jesús dice, yo ya tengo el pescado que tú querías y lo tengo listo como lo querías. ¿Qué es más sabio? ¿Ir a pescar haciendo el esfuerzo humano o venir a Jesús y que Él nos dé el pescado ya preparado? Alguno dirá, yo prefiero ir a pescar. Anda a pescar y no pesques nada. Yo prefiero venir a Jesús y decirle, dame un sándwichito de pescado frito porque me encanta. Es más fácil, es menos trabajoso, es más sencillo, es más hermoso, es más agradable venir a Jesús porque la provisión está en Jesús. ¿No recuerdan que Jesús dijo, busquen mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura? ¿Y por qué 2000 años después seguimos corriendo tras la añadidura cuando Jesús ya tiene el pan y los peces listos? Jesús le dice, el orden es este, disfruten el que yo les doy y luego disfruten el que ustedes han conseguido con mi ayuda. Este es el orden, hermano. Disfrutemos lo que Dios nos da y luego disfrutemos lo que hemos conseguido con la ayuda de Dios. Hay bendición en buscar de Dios. Permítame cerrar entonces diciendo, en 3 ocasiones la Biblia nos dice que Jesús se encontró con Pedro en momentos de pesca. Una, en Lucas 5, el primer encuentro con Jesús. Pedro ha estado pescando toda la noche y no ha pescado nada. El pescador sin peces. Y deja la barca y sigue a Jesús. Este milagro es la última vez que la Biblia nos dice que Jesús se encontró con Pedro para pescar. Y nos dice también que es la última vez, tal vez,
que Pedro salió a pescar. Nunca más se menciona en la Biblia a Pedro después de esto yendo a pescar, sino hombres. Pero en Mateo 17, 24 al 27, hay un maravilloso momento de pesca. Un maravilloso momento de pesca. Pedro ha ido al templo y están los que cobran el impuesto del templo y le hacen la pregunta a Pedro: ¿tu maestro paga el impuesto o no paga? Y Pedro dice: claro que paga. Pero Pedro no tenía ni una moneda encima. Así que va donde Jesús como quien queriendo preguntarle: ¿y cómo vamos a entrar al templo si no tenemos para pagar las monedas? Se pagaban 2 monedas para entrar al templo. Era el pago del impuesto del templo. Y Jesús le dice: Pedro, no te hagas problemas, vamos a pagar las monedas. Hace algo, anda a pescar, le dice. Anda, echa el anzuelo, literalmente. Pedro pescaba de 2 maneras, con red y con anzuelo. Le dice: anda y echa el anzuelo. Y el primer pez que piques, quédate con ese. No le dice: ve y tira la red y saca 150 peces. No, le dice: lleva el anzuelo. Vas a pescar un solo pez, Pedro. Y no me elijas ni el más grande, ni el más bonito. No menosprecies ningún pez. El primer pez que pique, ese lo tomas. Quita el anzuelo, ábrele la boca y vas a encontrar ahí un estatero que vale 4 denarios o 2 dracmas. Pedro fue a pescar, puso tal vez el gusano, tiró el anzuelo, pronto pescó aquel pez ya preparado por el Señor, y al abrirle la boca estaba la provisión, y Pedro fue y pagó. Quiero que entienda esto. Cuando Jesús no nos manda a pescar, no pescamos nada. Cuando Jesús nos manda a pescar, pescamos todo lo que Él nos ha mandado a pescar. Entonces, hermano, permítame decirle, tenemos mucho que pescar. De veras tenemos mucho que pescar. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y quisiéramos ver esta iglesia llena de 150 peces, muy gordos, pero no hay esfuerzo humano que sirva. Porque podemos pasarnos la noche pescando y pescando y pescando y no pescar nada. O podemos escuchar a Jesús que nos dice: la están tirando para otro lado, tírenla a la derecha. A la derecha les voy a dar peces. Y encontrar los peces. Capaz que alguno diga: pero no tenemos dinero, pastor, para tirar la red, ni siquiera tenemos red. Bueno, ese no es problema, porque Jesús nos dice: no tienen red y anzuelo tendrán. No van a poder pescar de a 150 a la vez, pero les voy a dar un pescado a la vez. Y no miren si es grande, gordo, feo. El pescado es lo que ustedes necesitan, yo ya lo puse en ese pez. Hermano, a veces nosotros pensamos que no podemos hacer nada si no tenemos dinero. Y vaya que el dinero es un problema, lo es. Pero si el Señor te dice: tire el anzuelo y en un pez yo te voy a poner las monedas, tranquilo, hermano, tire el anzuelo. Quiero cerrar diciendo esto: necesitamos pegar un giro. Necesitamos dejar de pensar en 150 peces. Necesitamos tirar el anzuelo para un pececito. Tal vez es el momento en el que el Señor tiene un pez para nosotros. Un pez para nosotros que haga la diferencia en este lugar. Capaz que lo eres vos, yo no lo sé. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a ir a pescar uno solo. ¿Estamos dispuestos a ir a pescar uno solo? ¿Nos alegra lo mismo ser 150 que ser mañana 21? Hoy somos 20. Y mañana con 21 estamos contentos. ¿Nos alegra? ¿Uno más? ¿Nos alegra? Hermano, permítame ser claro en esto. Si no nos alegra uno más, nunca nos van a alegrar 150. Y Dios no nos va a dar 150 si no estamos dispuestos a ir a hacer el esfuerzo por uno.
Todos aquí quisiéramos salir y sacar la iglesia y decir, la sacamos a la plaza y predicó Gustavo o Matías o Hugo o quien quiera. Y se entregaron 150 vidas y al siguiente culto bautizamos 150 y la iglesia creció. A mí me encantaría que fuera así. Pero el Señor me dice, no, van a salir todos y van a tirar el anzuelo. Y con mucho esfuerzo tal vez consigan uno, pero en ese uno está toda mi provisión. Uno. Entonces, hermano, alegrémonos por uno. Yo hoy quiero alegrarme por uno y usted debiera hacerlo.